Bien, buenas tardes a todos. El Señor les bendiga ricamente. Saludamos a los hermanos que se vayan a conectar a través del Facebook. Vamos a dar unos minutos para que se vayan conectando. Y a los que se vayan uniendo, les invito a compartir el link con otros hermanos en el chat de la iglesia. Bienvenido al estudio de la Biblia. Estamos transmitiendo desde acá, la Iglesia Bautista Hispana Renovación en Port Charlotte. Y estamos transmitiendo a través del canal de la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Pembroke Pines. Saludamos a todos los que están acá también. Y es una bendición poder estar en la casa de Dios cada jueves, más o menos como a esta hora, para juntos estudiar la palabra de Dios. Y seguimos tratando el tema de la piedad cristiana. Y estamos hablando sobre la piedad cristiana, en este caso, en la vida ordinaria. Vamos entonces a ir a Dios en oración para buscar su dirección. Padre, gracias por este tiempo y la bendición de estar en tu casa. Rogamos la asistencia y dirección de tu Santo Espíritu para que nos guíe en la exposición. Háblanos, edifícanos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, habíamos la semana pasada dado la primera parte y la cuestión que nos estábamos planteando es la interrogante: ¿debe la piedad cristiana limitarse a los actos religiosos formales o debe extenderse a toda la vida ordinaria del creyente? Estuvimos viendo a la luz de la Biblia que la piedad cristiana no puede limitarse exclusivamente a lo religioso, sino que debe de extenderse a todas las esferas de la vida ordinaria también. O sea, principalmente porque toda la vida le pertenece a Dios y porque la Biblia dice, ya sea que comamos o bebamos, que hagamos todas las cosas para la gloria de Dios. Además, estuvimos hablando de la vocación como esfera de la piedad y mirando de que la piedad cristiana debe extenderse y aplicarse en nuestra vida también en el contexto de lo que por vocación somos en la vida, de tal manera que el nombre de Cristo sea honrado a través de nuestro trabajo, de nuestra profesión, de lo que nosotros hacemos a diario. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo, yo creo que hicimos alusión a la familia, pero no tratamos el tema de la familia, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo la familia también debe de ser una escuela para la piedad cristiana, porque la Biblia habla de si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces la familia debe de estar edificada sobre Jesucristo en los preceptos de la palabra de Dios y siguiendo el orden prescrito por Dios en cuanto al manejo de los roles, las autoridades, las finanzas, la educación, el cuidado, la instrucción y la dirección de la familia y los hijos. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 7. Y antes de leer, es importante tener en cuenta que el capítulo 6 del Deuteronomio todo es la renovación del pacto que Dios hizo con Israel. En el caso del Sinaí fue antes de empezar el Éxodo, propiamente dicho antes de empezar los 40 años. Y en el Deuteronomio es antes de cruzar el río Jordán, ya para poseer la tierra prometida. Dios renueva el pacto con esta nación, donde en los 40 años que han transcurrido, la mayoría de los que salieron de Egipto ya habían muerto y había una nueva generación, por lo que se hace necesario renovar el pacto. Y en el capítulo 6 del Deuteronomio tenemos el propósito de la ley de Dios, y en los versículos del 4 hasta el 19, todo lo que la ley de Moisés hablaba sobre el amor. Si usted lee con cuidado, en los versos del 4 al 5 comienza con la declaración doctrinal por excelencia que debe prevalecer en el pueblo de Dios y que debe de ser precisamente lo primero que un cristiano debe definir como doctrina y la primera enseñanza que un padre cristiano
debe de transmitir a sus hijos, y una verdad que el cabeza de familia, en este caso el esposo, debe laborar en su familia para que se tenga presente todos los días de la vida, y es la exclusividad y la unicidad de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que se define en teología como un monoteísmo, la creencia en un único Dios. De hecho, luego cuando se va a recordar la ley, los 10 mandamientos, en el capítulo número, en otros capítulos, que ya se recordó en el capítulo anterior, en el capítulo 5, la ley había comenzado con no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, etcétera, etcétera, apoyando el hecho de que toda enseñanza fundamental parte del monoteísmo. Y una vez que se define esto es cuando dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza, estableciéndose por prioridad en la piedad familiar y en la piedad cristiana que la primacía la tiene Dios. El amor supremo va dirigido ¿a quién? A Dios. De hecho, cuando usted estudia el Catecismo Menor para Niños de Spurgeon, comienza por aquí diciendo: ¿para qué existimos? Para honrar y glorificar al único Dios vivo y verdadero. Y es interesante que después que se ha hecho el énfasis en el único Dios verdadero y en el amor que va dirigido al Dios verdadero, que se da instrucciones a los padres para la administración y educación de la familia. Cuando dice en el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, esto de que Dios es uno y de que debe amársele con todo el alma, mente y corazón, estas palabras que yo te mando hoy, dice Dios, estarán sobre tu corazón. Eso no significa que te van a abrir el pecho y te van a poner un trozo de la ley ahí, Significa que deben de estar presentes en tu vida todos los días. Debe de estar presente en el cabeza de familia, deben estar presentes en las esposas, deben estar presentes en los hijos, deben estar presentes en los padres, debe estar presente como cosa esencial para el hogar. Discurrir en un error al respecto es el riesgo de caer en idolatría o en apostasía incluso. Entonces, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ahora vienen las instrucciones que son propias para la piedad de la educación del hogar. Y la repetirás ¿a quién? A tus hijos. Note cómo dice la repetirás. Todos nosotros sabemos que el ser humano no aprende por escuchar una única vez. Y hay otro detalle. El corazón del ser humano es necio por naturaleza. Y es cuando nosotros nos convertimos, ha ocurrido en nosotros un nuevo nacimiento. ¿Y somos qué cosa? Niños espirituales. Y los niños necesitan crecer y madurar. Jesús, por ejemplo, la Biblia dice que crecía y se fortalecía en sabiduría y en el espíritu. ¿Por qué se estaba fortaleciendo en sabiduría en el espíritu? Porque probablemente su madre y su padre, que eran buenos judíos, se tomaban en serio este pasaje, una y otra vez estaban repitiendo esta enseñanza. Padres, nunca dé por sentado de que porque usted enseñó algo espiritual a su hijo, ya él lo aprendió. Las cosas para que queden bien grabadas deben de ser ¿qué? Repetidas. Hermano, si a nosotros nos las repiten 10 millones de veces y a veces no aprendemos, imagínese usted a los hijos. Ahora, note que aquí hay otra responsabilidad para el cultivo de la piedad familiar. La Biblia no dice que la iglesia le enseñe y le repita a los hijos. Que los rabinos le enseñen y le repitan a los niños de los miembros del pueblo de Israel. Eso no es lo que está diciendo ahí. El mandamiento va dirigido ¿a quién? A los padres. La iglesia coopera en la educación al proveer un espacio para enseñar, pero el modelo prescrito por Dios para una formación espiritual, moral, ética, doctrinal y también
el cultivo de la piedad en los hijos es responsabilidad suya como padre. Por eso usted no puede repetir lo que usted primero no ha aprendido. Entonces aquí está implícita la realidad de que el padre cristiano, la madre cristiana, tiene que acercarse a Dios, aprender de Dios para transmitir a los hijos, ¿qué cosa? Lo aprendido. Y la educación debe de ser continua y repetitiva hasta que el muchacho haya ¿qué? Realmente asimilado sobre su corazón que Dios es uno y que hay que amarle con todo el alma, la mente y el corazón. Y que además el amor que se le expresa a Dios no es un amor sentimentalista, sino un amor caracterizado por la obediencia a cada uno de sus mandamientos. En el Nuevo Testamento Jesús va a decir, el que me ama guarda mis palabras. En esto sabréis que sois mis discípulos, si hacéis lo que yo os mando. Pero para hacer lo que Cristo manda, primero hay que aprender lo mandado por Cristo. Uno tiene que aprender y uno tiene que desarrollar una estrategia, y parte de la estrategia implica ser repetitivo. Repetirás estas palabras. Padre cristiano, esto habla de perseverancia, insistencia. Y es algo que vamos a ver ahora que no se limita exclusivamente a hacerlo ni siquiera todos los días, sino que es un llamado a ejecutar esto todo el tiempo del día. Mire, basta con levantarnos de la cama en la mañana para ya estar continuamente bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, del mundo, del diablo y de la carne, y expuestos a cuanta cosa hay en el mundo que atenta contra la espiritualidad, la piedad y el hecho de que honremos y agrademos a Dios. Si usted no se toma en serio la disciplina como padre de instruir a su hijo en las cuestiones doctrinales y espirituales, nadie lo va a instruir por usted. Si usted no se toma la atención de pastorear el cuidado del corazón de su hijo, nadie lo va a hacer por usted. Y los frutos no van a ser nada positivo, porque hay promesas de Dios en este pasaje cuando usted aplica estas cosas. Ahora, hay un detalle, mi amado hermano. Usted definitivamente no puede convertir el corazón del hijo, porque eso solo lo hace Dios. Pero usted sí puede ser la herramienta de Dios para que su hijo crezca sobre el fundamento de la palabra. En el Nuevo Testamento, Pablo alaba a Timoteo y dice, recuerda las palabras que has aprendido y que te enseñó primero tu madre y tu abuela, Loida y Eunice, creo que eran los nombres de las dos señoras. Y ahí tenemos el ejemplo de personas que instruyendo continuamente a los hijos. Hay que ser también intencional. Ahora, un detalle, y esto es muy importante, mis hermanos, muy, muy importante para los que son padres, para los que son abuelos y están formando hijos. Un error que solemos cometer es dar por sentado que porque nuestros hijos aprenden historias bíblicas, ya saben todo. Mire, hay un riesgo, y esto es mi opinión personal, hay un riesgo en solamente enseñar historias bíblicas. Y es que tus hijos empiecen a ver a los personajes de la Biblia como mismo ven a Mickey Mouse, a Spider-Man, a todos estos personajes que ellos ven en YouTube y aquí y allá, como una simple historia. Un error que solemos cometer los cristianos evangélicos es pensar que nuestros hijos no tienen la capacidad para asimilar doctrina, y sí la tienen. Si usted se da cuenta, en el contexto de este pasaje ha empezado diciendo, Jehová uno es, amarás al Señor tu Dios, y luego dice, enséñale a tus hijos estas cosas. Dios en su revelación deja claro que un niño sí puede entender que Dios es uno, y cuando dice, le amarás, que implica obediencia, por medio de la enseñanza, la amonestación, la exhortación, la corrección, formar el carácter espiritual y piadoso de tu hijo.
El problema es que a veces pensamos que nuestros hijos son tontos. Mire, evidentemente, yo a un niño de 6 años no le puedo decir, explícame qué es la Trinidad. Porque eso es ¿qué? Es un absurdo. Él no tiene la capacidad para asimilar eso. Pero tu hijo sí puede aprender algo tan simple como esto. ¿Cuántos dioses hay? La Biblia dice que hay un solo Dios. Con que ellos te digan, uno hay. Y luego durante el día, cada día, porque usted no tiene que enseñarle todo en una semana. Escoja un tema y durante toda la semana repítaselo ahí, hasta que ¿qué? Lo grabe. Llegó la hora de la cena. Bueno, espiritualmente hablando, fulano, ¿cuántos dioses hay? Uno. ¡Qué bien! Celébrelo. A la otra semana, pero en Dios hay a la vez 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta semana aprendió que es uno, la semana que viene aprendió que son una unidad de 3. A la tercera semana ya su hijo va asimilando. Cuando usted pasó por todas las enseñanzas, bueno, Dios es uno. Ahora, quiero enseñarte algo. Por cómo es ese Dios. ¿Tú lo puedes ver? No, porque Dios es invisible. Por eso no nos hacemos imágenes, por eso Dios prohíbe las imágenes. ¿A Dios le gustan las imágenes? No. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. Y usted va formando el carácter, la enseñanza y la educación de su hijo. Evidentemente, su hijo ya tiene 10, 11 años. Usted no le va a preguntar cuántos dioses hay. Ya usted le puede dar ¿qué? Más sustancia. Yo lo que quiero que asimilemos es que esto va formando la doctrina, y al formar la doctrina va formando ¿qué cosa? El carácter y la piedad. Por eso la Biblia dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermano, ¿qué es lo que debe estar sobre el corazón? No solamente que Jehová es uno y que hay que amarle, sino que hay que repetir estas cosas. Tiene que estar también sobre tu corazón. Nadie te va a pastorear a tus hijos. Nadie te los va a educar como los puedes educar tú. Y la Biblia dice, la repetirás a tus hijos. Pero no solo se trata de repetir, también hay que ¿qué? Hablar de las cosas que tú les enseñas. Conversar sobre el tema. Un día mi hijo más pequeño en casa me dijo, ¿por qué siempre hablamos de Dios en la iglesia y yo nunca lo he visto? Y uno pudiera decir, está saltando en su corazón incredulidad. No, es una pregunta normal de un niño normal. Convierta esas preguntas en la oportunidad de conversar de los temas espirituales y enseñarles y guiarles. El que no lo veas no significa que Dios no existe. ¿Por qué tú no meterías el dedo en el toma de la corriente? Pues porque me da un... ¿Por qué si tú no ves la corriente? Hay cosas que no se ven y existen. El aire no lo vemos y existe. Así es Dios. Es invisible y existe. Si tienes una relación con Él, lo vas a sentir. Y transforme cada oportunidad en conversaciones. O sea que no es repetir como papagayo, es conversar. Mire, muchos de los problemas que tienen los padres cristianos cuando sus hijos llegan a la adolescencia es a consecuencia que durante la niñez o el inicio de la adolescencia no han dedicado tiempo a enseñar y conversar. Eso es imprescindible. Ahora mire que dice en la casa. Aquí no dice en el templo, no dice en el tabernáculo, no dice que le enseñen, que vengan los levitas a la casa y los sacerdotes a enseñar. No. Tú, en tu casa. Y en el Nuevo Testamento, esto no ha cambiado tampoco. O sea que la primera iglesia, la primera capilla, vamos a decirle así, tiene que ser la de tu hogar. Al enseñar
¿Y al qué? Y al conversar sobre lo enseñado. E ir formando el carácter de los hijos. Pero cuando usted enseña, usted aprende. Y cuando usted conoce, porque los niños tienden a decir, ¿y por qué tú esto, aquello y tú lo otro? Uno va asumiendo responsabilidades con la piedad cristiana porque sabe que tiene que ser luz y sal de la tierra. ¿Para quién? Para sus hijos también. Y al mismo tiempo ellos van asimilando principios y conceptos éticos y morales del cristianismo. Y lo pueden llegar a entender de tal manera que cuando lleguen a la adolescencia no van a ver ciertas cosas como prohibiciones absurdas, sino como principios de vida, que es muy distinto. O sea, ¿por qué mi hijo va a optar por hacer las cosas así, así, así? No porque lo está viendo como que la religión me lo está prohibiendo, sino porque ha aprendido y ha asimilado que es un principio de vida honrar ¿a quién? A Jesucristo. Y puede que aún así te salga mala cabeza el muchacho. No digo que no, porque aquí perfecto bajo el cielo no hay nada. Pero hermano, cuando el Señor te demande a ti, que tú puedas decir, yo me esforcé por hacerlo lo mejor posible. Ahora, y esto lo estoy diciendo en el contexto de los hijos, pero también aplica en el contexto de los que ya criaron y están ya sin hijos, o simplemente está con su cónyuge y su pareja. Significa que porque ya mis hijos se casaron y se fueron, no, la cosa continúa. Hay que seguir, ¿qué? Hablando, estudiando, aprendiendo, repitiendo, porque hermanos, a través de ello, a través de esto, nos vamos puliendo. El hierro se aguza con hierro, el uno al otro, y por medio de las conversaciones espirituales. Algo que es muy saludable, yo lo hacemos en casa. A cada rato le pregunto a mis hijos, le pregunto a mi esposa, ¿qué estás leyendo de la Biblia ahora? Porque tenemos nuestro tiempo, pero también el personal. Estoy por aquí. ¿Y qué aprendiste hoy? Y conversa de lo que aprendiste. Mis queridos hermanos, estando en tu casa, o sea que hay que repetir las cosas y hablar de ellas estando ¿dónde? En la casa. Pero mira ahora la cláusula siguiente. Andando por el camino. O sea, no te limites a la iglesia, no te limites a la casa. También cuando estés, ¿qué? Si usted se da cuenta, es ser intencional. Lo que quiere transmitirnos, después dice, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¿Cuál es el principio aquí? En todo tiempo. En otras palabras, no pierdas la oportunidad cada vez que la tengas de enseñar a tu hijo, instruir a tus hijos, a tu familia y conversar de las cosas espirituales. Incluso usted puede convertir las cosas del diario vivir, lo cotidiano, en lecciones. En una ocasión, cuando vivía en California, lamentablemente en la ciudad donde estábamos había muchos homeless. Y un día le dimos una ayuda a un muchacho joven que estaba pidiendo en una gasolinera. Y mi hijo mayor me dice, ¿por qué si son tan jóvenes están ya así? Le dije, lamentablemente esas son las consecuencias a veces de la ausencia de Dios en el corazón. A lo mejor ese muchacho no tuvo la bendición de tener unos padres como los tuyos que te han enseñado en el Señor. Pero también, mira, eso es lo que puede pasar si uno no estudia, si uno no se esfuerza, si uno no obedece a Dios. Convierta su entorno en lecciones espirituales, fundamentado en la Escritura, por supuesto, para su hijo. Entonces, el cultivo de la piedad en el seno de la familia tiene que ser constante, en todo tiempo, aprovechando toda circunstancia. Vamos a Efesios 5, 25. Efesios 5, verso 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, y vamos a leer hasta el capítulo 6, verso 4. 25.
desde el 21 viene hablando del hogar cristiano. Vamos a leer desde el 21, mejor. Efesios 5, porque esto define cómo debe ser la piedad y lo que implica la piedad dentro del hogar cristiano. Primero, someteos unos a otros en el temor de Dios. En el hogar, todos deben ¿de qué? Someterse unos a otros. Someterse no significa dejarse aplastar por el otro. Aclaro, en lo absoluto. Sino darle valor a la autoridad y al lugar que tiene el otro, reconocerlo y convivir con ello. Ahora la Biblia va a dar el orden para que haya el sometimiento adecuado dentro de los roles asignados por Dios en el verso 22. Las casadas estén sujetas ¿a quién? A sus maridos como al Señor. O sea, dentro del orden de Dios y del sometimiento mutuo, la mujer cristiana debe de someterse a su esposo, honrar a su esposo, seguir el liderazgo de su esposo. Definitivamente esto rompe con los conceptos liberales modernos del feminismo. Ahora, hay una salvedad en el verso 23. Fíjese lo que está diciendo, mujer cristiana, de la misma manera que tú te sometes a tu Señor, sométete a tu esposo. Y en el 23 va a dar la razón, que no tiene nada que ver ni con machismo, ni con feminismo, ni con patriarcalismo. No, la razón es un rol establecido por Dios. Uno, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La pregunta es, ¿debe la iglesia someterse a Jesucristo, sí o no? Entonces, fíjese, de la misma manera que una iglesia cristiana no puede pasar por encima del rol de Cristo y someterse a Jesucristo, la mujer casada no debe pasar por encima del rol de su esposo y someterse a su esposo. Aclaro, definitivamente y bajo ningún concepto, esto es una licencia para los esposos para que abusen, maltraten y sean injustos con las esposas, en lo absoluto. Porque ahora va a dar regulaciones. Verso 24, hablando de la mujer sujeta, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos. Y miren esto, ¿qué dice? En todo. Entonces, una mujer piadosa, temerosa de Dios, que entiende su rol y su lugar, es aquella que va a mirar cómo la iglesia debe de obedecer al Señor y someterse a Él e ir y someterse a su esposo. Ahora, verso 25. Maridos, y aquí es donde está lo que choca con el mundo, porque el machismo que dice aquí mando yo y la mujer hace lo que a mí me dé la gana, y el feminismo que dice a mí no me gobierna nadie, yo soy como él, ya eso está violando los roles divinos. Hay directrices para el esposo que son de hecho más duras que para la mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres. No dice aplastad, dominad, imponed. No, lo que dice, ¿qué cosa es? Amad. Amad a vuestras mujeres. Y hace la misma comparación en el mandamiento que da para la mujer cristiana. Y está estableciendo la piedad del hogar. Un hogar piadoso es aquel donde la esposa se sujeta al esposo así como Cristo, como la iglesia se sujeta a Cristo. Y un marido piadoso ama a su mujer de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Entonces, el patrón del hombre de la casa para desarrollar la capacidad y habilidad de amar a la esposa, ¿quién es? Jesucristo. El hombre cristiano debe de mirar a Cristo y su amor por la iglesia e ir y reproducir con su esposa ese amor. La pregunta es, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? La amó incondicionalmente.
el amor de una manera graciosa, lleno de gracia, de favor inmerecido. La amó con paciencia. Independientemente de su imperfección, la sigue amando. Entonces el hombre temeroso de Dios, bajo ningún concepto, porque si el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, no hace nada indebido, no se irrita con nada, no busca lo suyo, ahí tiene el patrón. El creyente debe de ir y amar a su esposa de esta misma manera. Cuando tales cosas ocurran, dice la Biblia que el amor echa fuera el temor. Quiere decir que cuando el esposo ama a su esposa, el temor en el seno del matrimonio desaparece. Pero el amor cubre multitud de faltas. Lo dice la Biblia. Entonces, cuando usted ama a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, las faltas que generan conflictos o todo tipo de circunstancias empiezan a ser cubiertas. Y esto le brinda estabilidad y garantía de perdurabilidad a la familia. ¿Por qué hoy tantos matrimonios no han ni empezado y ya se acabaron? ¿Por qué? Porque no hay un orden bíblico. Porque no hay un temor a Dios. Porque lo que hay es una centralidad en el gusto, el criterio, el pensamiento del ser humano. Y no las directrices divinas. Las mujeres quieren usurpar el rol del hombre y hay hombres que lastimosamente no aman a sus mujeres. Aun cuando le digan te amo mi vida, porque el verdadero amor no es lo que tú expresas con palabras, sino con acciones concretas. Como Cristo amó a su iglesia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree no se pierda. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Espérate, cuando Cristo murió por nosotros, éramos pecadores, era imperfectos. ¿Qué significa esto? Que voy a amar a mi esposa a pesar de sus imperfecciones también. Porque yo también soy imperfecto. Que a veces es un poco complejo y difícil, sí, pero no imposible. Porque con la gracia y la ayuda de Dios, esto es posible. Entonces, ¿usted cree que Satanás, el mundo, el diablo, la carne, va a poder echar a tierra tu matrimonio si usted está siguiendo fielmente todo esto? ¿Lo va a atacar? Sí. ¿Se van a disgustar en algún momento? También, porque aquí el que diga yo tengo un matrimonio donde nunca me he disgustado con mi pareja, eso no existe, ese es un mentiroso. Yo siempre digo esto, un viaje le pregunté a mi esposa, y yendo para la iglesia, precisamente, ¿tú nunca has tenido deseo de cogerme por el cuello? Y me dijo esta mañana. Pero cuando hay ese patrón de amar a Dios sobre todas las cosas, y de amar a la esposa como Cristo a la iglesia, créame, que como dice el dicho, la sangre no va a llegar al río. Amados hermanos, y acto seguido, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Marido, tú eres llamado a entregarte por tu esposa. Y esto responde a un propósito, para santificarla. Quiere decir que tú eres el sacerdote del hogar. Es tu rol, es tu deber, es tu responsabilidad delante de Dios que tu esposa sea santificada, apartada para Dios, que haya piedad en tu hogar. Esposos cristianos que están aquí, usted es el sacerdote de casa. Entonces fíjense, no me vaya usted a salir ahora como me salió uno una vez en Las Vegas que me dijo, por eso yo lo mando, por eso quiero que sea ella, porque si yo tengo que cumplir con todo esto. No, eso es estar fuera del orden de Dios, eso es no tener un hogar piadoso, es estar fuera del orden de Dios. Entonces uno se tiene que tomar en serio la familia. ¿Qué es el problema que tenemos hoy en la sociedad? La gente no se toma en serio la familia, el matrimonio, etc. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, si Cristo purificó a la iglesia por la palabra, marido cristiano, te toca a ti ayudar a que tu esposa crezca espiritualmente por la palabra. Mire, no es responsabilidad del pastor de la iglesia. El
pastor de la iglesia enseña y enseña para todos. Gloria a Dios. Predica para todos. Exhorta, amonesta, corrige para todos. Pero el responsable de la puerta para adentro de tu hogar y de tu familia, de enseñar la Escritura y poner orden por la Escritura y llevar el hogar conforme a la Escritura, a eso se refiere a haber sido lavado por el agua de la palabra, es usted como marido. Es usted responsable de que se enseñe, se predique, se cumpla lo que está en la Escritura, haya culto familiar, etcétera, etcétera. Bueno, y si mi esposo no es cristiano, bueno, ya ahí usted evidentemente va a orar para que Dios traiga a su esposo a conversión y usted va a tener que tener un rol de instruir a sus hijos y testificar a su esposo. Y el día que el esposo venga a Cristo, entregar la responsabilidad sobre él. Ahora, fíjense, Cristo santificó a la iglesia ¿para qué? Para presentársela a sí mismo. ¿Cómo quería Cristo presentarse a su iglesia? Como una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Lo que está diciendo la Biblia, ¿sabe qué cosa es, marido? Trabaja con tu esposa para que ella sea santificada de tal manera que sea exaltada en gloria, que haya pureza en ella, que sea sin mancha. Pastor, y dice sin arruga, eso no es que le pagues la cirugía, eso es bien ataviada, ¿verdad? Bien ataviada. O sea, que usted debe trabajar para que haya santificación en su hogar. Así también, por eso el verso 28 dice, y esto es interesante, porque a las mujeres solo le dice sométete, pero mira al esposo cuántas cosas. Así que, marido cristiano, pasa lista. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Porque en el matrimonio los dos son ¿qué? Una sola carne. Por tanto, cuando dañas a tu esposa, te estás dañando a ti. Cuando la hieres a ella, te hieres a ti. Cuando la cuidas, la amas, la santificas, te estás santificando tú mismo. Ahora, no vayas y hagas estas cosas por ti. Hazla para honrar ¿a quién? A Dios. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, es rol del esposo cristiano sustentar a la esposa, cuidar a la esposa, proveer para la esposa. Esos son los roles divinos. Porque, como Cristo hizo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjense, somos miembros del cuerpo, de la carne y los huesos de Cristo, la iglesia. ¿Qué está diciendo en términos de unidad matrimonial? La mujer también es miembro de ¿qué? De tu cuerpo, de tu carne y de tus huesos, porque eres una con ella. Porque somos miembros de su... Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y evoca Génesis 2:24, y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. En otras palabras, así como Cristo es uno con la iglesia, hombre cristiano, eres llamado a ser uno con tu esposa. Y esposa cristiana, eres llamada a ser uno con tu esposo. Cuando todo esto se ejecuta, va a haber piedad en tu hogar. Tu hogar estará creciendo, madurando, y entendamos que esto es lo que Dios quiere. De hecho, déjeme decirle, la primera institución fundada por Dios, ¿cuál fue? ¿El matrimonio y la familia? ¿No fue la iglesia? Por eso dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí está la conclusión. Y entonces, a partir del capítulo 6, verso 1, va a dar las regulaciones para los hijos. Y esto es parte de lo que usted como padre debe de enseñar a su hijo y de lo que usted como hijo debe tener en cuenta con respecto a sus padres. Y digo porque si el mandamiento dice hijos, y evidentemente le toca a usted enseñar ¿a quién? A su hijo. ¿Y cómo lo va a hacer? Tomando la escritura
hijos, obedeced en el Señor. En el Señor, hay una cláusula aquí. Si tu padre te viene con que, mira, esta es la virgencita que hemos creído toda la vida y la familia no la puede dejar, ahí usted no tiene que obedecer. Es en el Señor. Hay que obedecer a tu padre. La razón, porque esto es justo. ¿En qué consiste la justicia con el honor a los, con el obedecer a los padres? Lo justo es que usted le obedezca porque su padre, primero su madre es la que sufrió su embarazo. Su madre es la que lloró por usted, le cuidó, le proveyó, le sanó, le consoló. Su padre es el que también hizo estas cosas, el que también le enseñó, corrigió, amonestó e incluso disciplinó, porque las disciplinas, los hijos tienen que aprender que no son instrumentos de abuso, sino medios de gracia para forjar el carácter y las buenas costumbres. Porque el hijo necio es vergüenza de su madre y de su padre, dice la Biblia. Y lo más justo es que si tu padre y tu madre hicieron todo esto por ti, lo menos que tú puedes hacer es ¿qué? Obedecer en el Señor. No nos extraña que después entonces, al pensar en lo que es justo, Dios diga, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es el primer mandamiento con promesa? Cuando uno honra al padre y a la madre, dice que te va a ir bien y vas a durar mucho sobre la tierra. Ahora hay instrucciones para los padres, porque no se trata de que los padres tengan la libertad de actuar como se les dé la gana, provocando en los hijos cualquier cosa. Y entonces aquí es donde vemos cómo el hogar va moldeándose en la piedad cristiana. El padre cristiano no debe provocar a ira a sus hijos. O sea, el padre cristiano, padre y madre, porque está en términos genéricos, debe de moldear cada aspecto de su andar para que su hijo no sea provocado a ira dentro del marco de lo que es correcto. Y digo dentro del marco de lo que es correcto porque a veces los hijos son necios por naturaleza y puede que usted, estableciendo un principio bíblico para formar el carácter de su hijo se enoje con usted. Si la ira de su hijo viene a consecuencia de que usted está implementando un principio bíblico, aclare el principio bíblico, enseñe, explique las razones, y si él sigue molesto, ya eso es su asunto. Pero aquí a lo que hace alusión es a no causes enojo en tu hijo por cosas injustas, por autoritarismo, por abuso o por prepotencia. No provoque a ir a vuestros hijos, porque el mal testimonio puede hacer que tus hijos se decepcionen. Ahora dice, y aquí está lo que yo decía, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina no es sinónimo de palos. Y amonestación no es regaño. Incluye el regaño. Y la disciplina a veces implica ciertas acciones. Pero cuando hablamos de disciplina estamos hablando de poner reglas, directrices que guíen la vida de tu hijo. Pero para poner disciplina usted primero tiene que enseñar, porque usted no puede exigirle a su hijo lo que usted primero no le ha enseñado. Enseña primero, siembra en él convicción y aplica castigo si no hay obediencia. Pero cerciórate de explicarle siempre que el castigo no es porque tú estás abusando de él, sino que el castigo es para su beneficio. Y sé justo al castigar. Y cuando impongas un castigo, cúmplelo. Porque si usted pone un castigo y después no lo cumple, usted está perdiendo autoridad, carácter y está deformando a su hijo.
Disciplina es trazar, ¿qué? Reglas y hacer que se rijan por las reglas. Reglas basadas en principios bíblicos y espirituales, no reglas caprichosas. Aquí no vamos a usar el color rojo porque a mí no me gusta el rojo. Eso no es disciplina. Eso es autoritarismo. Aquí vamos a leer la Biblia todos los días después de terminar de cenar. ¿Por qué leer la Biblia? Porque hay bienaventuranza en el justo que lee la Biblia de día y de noche. Porque nos manda la Escritura a leer la Biblia porque es saludable, porque es provechoso. Y usted va a poner reglas. A la hora de leer la Biblia, la televisión está apagada, todo el mundo va a estar en la mesa, vamos a cumplir con este tiempo. Usted va a poner directrices. El muchacho agarró la Biblia, la tiró, siempre es esta, que estoy cansado de esto de leer. Y ahí hay ¿qué? Consecuencias. Pero es importante, amonestación, ¿qué es? Explicación. Explicación antes de. Por ejemplo, cuando alguien se va a casar, primero se dan ¿qué cosa? Las amonestaciones. Cuando usted va ante el notario o el pastor, es lo que hoy le llaman consejería prematrimonial. Las amonestaciones, ¿usted está seguro de que quiere entrar al matrimonio? El matrimonio es esto, implica esto, para que después no me vengas con sorpresitas. Entonces, amonestar implica que tu hijo sea puesto en órdenes de disciplina, que hay cosas que no se negocian para formar su carácter y además va a explicar. Nunca castigue sin explicar primero. Lo otro, no se trata de moler al muchacho a palos. Hable, vaya por niveles. Hable, explique. Si hay arrepentimiento, usted ganó la pelea. Vuelve a hablar y vuelve a explicar después. Vuelven a caer, ponga otra disciplina más severa. Vuelven a caer en lo mismo, vuelve a hablar, vuelve a explicar, hasta que usted haya sembrado el principio en su corazón. Recuerde, usted está lidiando con su hijo, con su pecado, con su falta, de la misma manera que Dios está lidiando contigo, como hijo. Porque dígame, ¿verdad que usted es el mejor hijo de Dios? Usted está lidiando con su hijo de la misma manera que Dios lidia. Y hermano, ¿verdad que Dios siempre es, a ver, vamos a estar aquí? Dios cuando tiene que sonar, ¿qué hace? Suena, pero primero enseña, amonesta y corrige. Entonces, esto va a contribuir a un hogar piadoso. No provoques a ira, sino críalo en disciplina, amonestación del Señor. Y luego va a dar directrices para otros asuntos. Vamos por un instante a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Yo he encontrado creyentes que dicen que esto ya no es para estos tiempos. Yo no sé dónde lo han sacado. Porque sé que se la hierba, machítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y dice, instruye al niño en su camino. Instruye. Vamos a hacer una exégesis simple. ¿Quién debe instruir? El padre. ¿A quién hay que instruir? Al niño. ¿En qué hay que instruir? En el camino del niño. Ahora fíjense. Esta instrucción va más allá de la instrucción espiritual. Porque aquí no dice en el Señor, como en el otro pasaje. Usted tiene que procurar como padre que su hijo sea instruido
en todas las cosas que son necesarias para su vida. Entonces usted es responsable de que su hijo sea instruido para que tenga una buena educación espiritual y también, vamos a decir, secular. Usted debe de velar porque su hijo aprenda. Y yo entiendo que no todo el mundo tiene el mismo coeficiente intelectual. Hay personas que son dotadas de más sabiduría que otras. Pero aquí no está diciendo, si tu hijo te salió inteligente, instrúyelo para que sea un doctor. Si te salió medio burro, déjalo, a lo mejor sabe vender tu coco después. No. Si tu hijo tiene un coeficiente inteligente alto, trabaja en su vida para que pueda llegar a ser un profesional X. Si tu hijo no tiene un coeficiente de inteligencia alto, trabaja en la educación de tu hijo para que llegue a ser lo mejor que él puede ser. Que si va a ser un buen doctor, que sea un excelente doctor, pero que si va a ser un panadero, que sea un excelente panadero. Que no sea un vago, que no sea un sin formación. Mire, el muchacho por naturaleza, el niño por naturaleza, son contados los casos los que les gusta estudiar. El hábito de estudiar es algo que se cultiva. Ahora, esta instrucción no es solo en lo intelectual para prepararse vocacionalmente para la vida. La instrucción implica a enseñarle a respetar a los adultos, a comportarse en los lugares públicos, a cómo vestir adecuadamente, instruirlo para que tenga un lenguaje adecuado. El otro día mi hijo mayor se apareció de la escuela y me dice, "What's up, man?" Papá, le dije, ¿y eso? No. No, pero yo veo que los cubanos se saludan. No. Usted será hijo de cubano y cubano-americano, pero eso es chusmería en mi casa, yo no la quiero. Que no te vuelva a ver yo con el WhatsApp, man, ni hola, qué volar, ni hacer, ni ninguna barbaridad. No, es que nos estamos riendo, pero el problema es que usted se lo deja pasar. Y después te lo suelta en la iglesia o estás delante de alguien que tiene estándares éticos, morales correctos, no vamos a decir elevados, porque yo creo que todo el mundo tiene que estar ahí. Y el chamaco te sale con una barbaridad de esta y es probable que te saque con ellos si usted no lo corrigió. Tiene que enseñarle a comportarse en la iglesia. ¿Es fácil moldear todo esto? No es fácil. No es imposible tampoco. Porque, amados hermanos, hay una realidad. Cuando usted no invierte en la educación de su hijo, en su comportamiento, donde quiera que usted llegue, todo el mundo lo que va a decir, que muchachos tan sangrones, tan pesados. Y el primero que empieza a sufrir las consecuencias de eso es su hijo, porque todo el mundo ¿qué hace? Porque dígame usted que usted mismo al muchacho pesado no lo... No, muchacho. Pero ¿qué pasa cuando usted educa a su hijo para que... Y es importante esto, a la hora de instruir a sus hijos, formar en ellos el principio del temor a Dios. O sea, tú te vas a portar bien, no por mí, sino por Dios, porque estás en la presencia de Dios. 1, 2. Cuando yo estoy, te tienes que portar bien. Y cuando yo no estoy, te tienes que portar mejor. Educarlo para que respete al maestro, a la policía, al juez, a la autoridad, al pastor, al hermano de la iglesia que no es el pastor y que a lo mejor es el simple ancianito o el barrecalle del pueblo, a quien sea, que se respete a todo el mundo, porque todo ser humano merece dignidad. Eso es imprescindible. Eso es instruir al niño en su camino. E invertir en él de tal manera que esos principios queden ahí, para que cuando sea un viejo pueda quedarse ahí. ¿Cuántos de los más adultos que estamos aquí,
yo no soy de los más adultos aquí, claro. ¿Cuántas veces usted en determinado momento de su vida no dice, mi padre decía, mi mamá decía, o como decía mi abuelo? O no, yo aprendí que. ¿Por qué fue? Porque tuvo alguien que le instruyó. Y mire, es más fácil aprender lo malo que lo bueno. Por eso usted tiene que invertir en la piedad de su hijo, en insistir en que obtenga una educación a todos los niveles. Aclaro, yo no estoy diciendo aquí que usted críe a un hijo elitista, porque hay que sembrar humildad también. Lo que estoy hablando es de que invierta en la educación plena de sus hijos, en todo el sentido de la palabra. Que sea educado como vocación, educado en comportamiento. Y ahora yo quiero hacerle una pregunta. Vamos a poner a un lado el que Dios queda honrado. Con eso usted está contribuyendo a que el día que sus hijos se casen, tengan un matrimonio estable. Pero además usted está elevando los estándares de vida de su hijo. Porque cuando usted educa bien a su hijo y su hijo entra en la etapa de ya buscar pareja, ¿en quién se va a fijar su hijo? Observe usted para que usted vea en la vida cotidiana. Y sin ánimo de juzgar, porque nadie es culpable de la educación no cristiana o no ética y moral que se le dio por el contexto donde vino. Pero por lo general, vamos a poner así, el muchacho mala cabeza o la muchacha mala cabeza, ¿qué busca? A otro mala cabeza. Pero el muchacho bien educado o la muchacha bien educada, bien instruida, ¿qué van a buscar? La persona que es compatible con ella en educación. Entonces usted le está haciendo un bien ¿a quién? También al futuro de sus hijos. Porque eso que ellos aprenden de ti es lo que después también le van a enseñar. ¿Por qué esta generación está patas arriba? Lastimosamente, porque nuestros padres no implementaron en nuestra generación los principios que a ellos se les enseñaron. Los más adultos aquí, ¿verdad que usted no podía llegar de la escuela con un queja del maestro, verdad? ¿Qué pasaba? El maestro siempre era inocente. Yo les he hecho la historia a ustedes. En la escuela de Jayalía de Aarón, había una mamá que cada vez que iba a buscar a Aarón, que la chiquita estudiaba con Aarón en la clase, que salía, lo primero que la mamá le preguntaba, ¿cómo se portó la maestra hoy? Yo oía aquello, decía, ¿qué deseo tengo? No me meto en lo que no me importa, pero me da unos deseos de decirle, señora, usted lo que tiene que preguntar, ¿cómo tú te portaste hoy? Entonces fíjense cómo esto es influyente. Entonces, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué va a pasar? No se va a apartar. O sea, siembra en ellos buenos principios. Ya vimos que en la otra sección eran espirituales y morales, y aquí pueden estar incluidos los espirituales y morales, pero también los civiles, los cotidianos. Hoy en día nos quejamos mucho de que la policía fue violento con este, pero espérate, cuando la policía lo paró, lo trató mal, le sacó una pistola al policía o lo provocó. ¿Por qué? Porque no tuvo una educación de respeto a la autoridad. Porque uno tiene que enseñar a los hijos respeto a las autoridades civiles, aún a los gobernantes, aunque tú no simpatices con sus ideas. Porque respetar no significa simpatizar con las ideas de otros. Tenemos que entender que estamos preparando a nuestros hijos para que honren a Dios en todas las cosas y sean sal de la tierra y luz del mundo, independientemente del entorno donde se encuentren. Pero cuando usted enseña principios a sus hijos que son espirituales, éticos y morales, conforme a la Escritura, y su hijo se enfrenta a una universidad y toda la pudrición que ahí hay, su hijo va a poder en medio de todo ello decir, yo aprendí que.
por convicciones, porque lo que uno tiene que sembrar y procurar sembrar en los hijos son ¿qué cosas? Convicciones. Entonces, aquí está el patrón de la vida doméstica: instruye, disciplina, santifica. Decía Richard Baxter, las familias son pequeñas iglesias. Hagamos esto y veremos entonces cómo Dios se glorifica y cultiva la piedad del hogar. La semana que viene vamos a hablar de los pensamientos como ámbito de piedad. Y qué traicioneros son, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo y la bendición de estar en tu casa. Ayúdanos a tener familias que honren tu nombre. Sabemos que esto implica asumir la responsabilidad de jugar el rol que nos toca jugar para tu gloria y en tu presencia. Danos gracias, oh Señor, para obedecer a Cristo en el caso de los que somos hombres, cabeza de familia y padres. A nuestras esposas, darle gracia y sabiduría para jugar su rol, y a nuestros hijos también. Que cada uno de nosotros pueda santificarte a través de tener, Señor, un hogar santificado por ti. Danos tu bendición, Jesús. Llévanos con bien a nuestro hogar en Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, y a los que están conectados por internet, muchos saludos, y le invito a que usted dé sus motivos de oración. Luego yo en casa oro por ustedes, y también compartan el mensaje. Dios me les bendiga.